Estimados, buenas tardes, soy Maxi. Recuerdan que en el video anterior estuvimos viendo lo que era rectificación de media onda y después onda completa y lo hicimos con la práctica, o sea, tomamos un diodo, lo medimos con osciloscopio, tomamos 4 diodos, lo tuvimos con osciloscopio. Bueno, a medida que vamos viendo pequeñas cosas, les enseño a usar pequeñas partes del osciloscopio y también pequeñas partes del simulador. Ahora vamos a usar el simulador para ver eso que hicimos hace un rato. Vamos a poner primero Vamos a poner una fuente de señal. En este caso, vamos a poner una de corriente alterna, como si fuera un transformador. ¿De acuerdo? Por supuesto, hay que poner una referencia de tierra. Después vamos a tomar una resistencia de final de línea para que tenga una carga el equipo. Cualquiera, da igual. Y después, un diodo. Acá vamos a la parte de diodos. Y acá podemos escribir un N4007. Acá está. Muy bien, ya con esto tenemos los componentes, ya vemos qué fácil se colocan. Y acá vamos a poner un voltaje, por ejemplo, en la red normal que tengo yo, que es 220 y 50 ciclos. Ahora esto de los 50 ciclos después le explico qué es lo que sucede con frecuencia completa. Le damos OK. Esta es la resistencia de carga, que puede ser un circuito, puede ser un LED, puede ser todo un equipo de audio, puede ser cualquier cosa, pues esto es una rectificación. Vamos a colocar el diodo así, de esta forma. Esto lo colocamos a tierra. Muy bien. Y esto también. Bueno, vamos a buscar el osciloscopio. A ver, buscamos acá osciloscopio. Muy bien. Colocamos el positivo o la punta a prueba acá y la respectiva tierra a la tierra. Le damos play y vemos la simulación. Vamos a bajar un poco la división porque está en 5 volts. Obviamente no vamos a ver nada. Ahí está. 100 volts por división. O sea, esto sería 100 volts y acá sería un poco más. Ahora después les muestro por qué no es correcta la señal, ¿no? Vamos a poner single, así lo vemos quieto. Y acá verificamos el pico, ¿ven? Sube en el pico positivo, se pierde, sube en el pico positivo, se pierde, sube en el pico, y así en la rectificación de media onda. Y esto que está simulado ya podemos ver inclusive la intensidad que está circulando por acá, 310 mA, los ciclos, 50 ciclos se mantienen. Podemos ver también el wattaje, digamos, lo que está disipando este pequeño diodo, que en este caso son 81 miliwatts. Si el diodo es pequeñito, como el 4007 lo puede soportar. Y la resistencia está disipando 24 watts. Esto es una resistencia bastante importante. O sea, este circuito está trabajando bastante. ¿De acuerdo? Pero ahora vamos a cambiarlo. Ahora ya vimos cómo se mide. Detenemos la simulación. Vamos a cambiar un poco el circuito y vamos a poner 4 diodos. A ver, vamos a poner 4 diodos. Recuerden el puente rectificador que les enseñé antes cómo se hacía. Ponemos control C y control V. Control C, control V. Bueno, ahí están. Juntamos los dos cátodos de estos diodos. Así. Y juntamos los dos ánodos de estos. De esta manera. Esta tierra ponemos control C, control V o control V y lo pegamos acá. Ahí está. Y ahí ya tenemos la tierra. Y acá, si se quedan sin líneas, colocan control J y les aparece un punto en el multisim. ¿De acuerdo? Entonces juntamos. De esta manera ponemos. A ver, pero que vamos a hacerlo algo más simple, porque así no nos permite ver cómo están conectados los diodos. Porque así tengo que unir este con este y va a ser un poco complicado para verlo, ¿no? Pero da igual. Este va con este, así, y este iría con este. Después se puede acomodar el circuito, porque así está algo desprolijo, ¿no? Después podemos moverlo de otra manera. Entonces, una parte alterna va a la unión de los dos diodos, y la otra parte de la alterna va a la unión de los otros dos diodos, que sería, en este caso, este.
Si yo le doy aquí play y miramos, tenemos que la otra onda que iba para abajo está invertida, porque al pasar por el otro lado de los diodos sube. Y ahí tenemos el circuito correcto. ¿Ven? Pero ahora vamos a mirar, ve que funcionan correctamente. Ahora vamos a mirar acá, vamos a ver el voltaje que tenemos acá. Y tenemos el voltaje pico a pico, o sea, 220 volts. Varía continuamente, ¿no? Pero acá hay un pico de 310 volts seguro. ¿Se acuerda que era 220 o el voltaje RMS por 1.41? Y ahí les da el voltaje de corriente continua pico a pico que va a haber. Y su resistencia es la que hace de carga. Verificamos su wattaje, es 47 vatios igual. Y cada diodo está rectificando 81 miliwatts. Digamos que pueden soportar, ¿no? También podemos ver el voltaje que circula por este lado. Vemos cuál es el voltaje pico. Bueno, podemos ver todo el circuito cómo funciona, ¿no? Así es como se simula. ¿De acuerdo? Podemos, en este caso, hacer cosas descabelladas. Por ejemplo, colocar acá 20 ohms, que es una carga brutal. Le damos a play. El circuito funciona igual, pero imagínense la potencia que puede llegar a disipar esto. 2300 watts, sería 2,36 kilowatts. Terrible. Los diodos obviamente no soportarían 7 vatios cada uno, 7 watts se romperían. Pero bueno, en el simulador podemos ver estas cosas, para si hacemos algo que no es correcto o está demasiado descabellado, lo podemos ver a tiempo. Esto es lo que nos permiten los simuladores, ¿no? Ver el funcionamiento, ver si la onda funciona, si está como debería. ¿De acuerdo? Si ponemos una escala de 100 voltios por división, vemos que se pasa un poco, 100, 200, 300, y ahí termina. Entonces colocamos 200 voltios por división y tenemos 200, 300 hasta la mitad, y por acá serían 310 más o menos. Y acá hay picos, pasa que son picos. Al no estar con un capacitor, nos va a dar un pico, un voltaje de pico y no podemos verlo, ¿de acuerdo? Pero ahora ya que estamos acá, el video debería terminar acá, pero les voy a hacer un pequeño spoiler. Vamos a detener la simulación. Vamos a ver, ahí está detenida la simulación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar acá una resistencia de 1K, que es lo normal, un circuito normal, digamos. Pero acá vamos a colocar un pequeño capacitor. Vamos a circuitos básicos. Vamos a capacitor electrolítico. Este es de 1 microfaradio, vamos a poner algo más grande. A ver. Bien, colocamos esto a tierra y esto a positivo. Ok, acá vamos a ponerle 100 microfaradios. Después veremos lo que es filtrado y cómo funciona. Pero les doy un pequeño spoiler para que puedan medir, puedan ver y puedan ver una tercera cosa. Le damos play. Vamos acá y ven que tenemos un rizado pequeño. Pero ya está casi filtrado. Y el de voltaje pico ya está más estable. ¿Ven? Y acá nos está marcando 100 Hz. ¿Por qué 100 Hz y acá son 50? Después les voy a explicar por qué sucede esto y por qué se duplica. ¿Está? Ahora simplemente voy a agrandar el capacitor y voy a poner 1000 microfaradios. ¿Qué creen que va a suceder? Le vamos a dar play y ya se alineó bastante. ¿Ven que ya está casi limpia? Y acá el voltaje varía un poco menos. Ya es más estable, ya dice 308. Ya no está variando tanto. Ya el pico a pico ya es más pequeñito. Tenemos un rizado de 4 o 5 volts, ¿los ven? Bien, a medida que vamos agrandando el capacitor, que después les voy a aplicar porque hay un límite para esto también. Vamos a poner 10.000 microfaradios. ¿Qué creen que va a suceder? El rizado se transformó en milivoltios. O sea, los picos que tiene arriba, entre bajos y altos, digamos, serían 300 milivoltios. O sea, ya casi no se ve. Y como pueden ver acá, es una línea recta. ¿De acuerdo? Ya está más estable, ¿ven? Varía de 308,100 a 308,400, más o menos. Con esto pueden medir esto. Con esto ya saben, acá con ley de Ohm, saben el circuito qué potencia va a tener o qué resistencia va a tener. 95 vatios. Vamos a suponer que es un amplificador que consume 95 vatios.
saben que colocando un capacitor de 10.000 microfaradios van a tener un rizado pequeño. ¿De acuerdo? Esto es el rizado y esto es el multisim. Y quería enseñarles cómo colocar los diodos en el multisim y cómo, digamos, simular esto, que es lo que vimos antes en la práctica. En el próximo video, en la práctica, vamos a colocar capacitores y ver los diferentes rizados, pero con osciloscopios reales. Obviamente les explico que es lo mismo que esto, no va a cambiar en nada, ¿eh? Pero para que lo vean cómo es y para que aprendan a simularlo, ¿no? Por si no tienen ahora un osciloscopio para comprar, por lo menos pueden aprender cómo se simula, ¿eh? Les agradezco por escuchar. Déjenme un like si les pareció bien el video. Háganme en comentarios todas las dudas que tengan o preguntas o quieran consultarme por qué hay 100 Hz y no 50, que después lo voy a explicar, pero ya van a ver por qué. Y por qué varía 10.000 microfaradios y no podemos poner 10 acá o una resistencia más chica. Después lo vamos a ver. Por eso de a poquito. Suscríbanse al canal y miren toda la playlist que yo de a poquito voy agregando los mismos componentes, pero complejizándolos un poquito más, ¿eh? Muchas gracias y nos vemos. Un saludo.